Hay gente que no cree ni en las bendiciones ni en las maldiciones. Esa gente que no cree en las cosas espirituales, les recomendaría no seguirme porque o terminan insultados ustedes o termino insultada yo. Y aquí la idea, la intención mía es de enseñanza, de aprendizaje, no insultarnos. Así que quiero contarles que las maldiciones en la Biblia está escrito que pueden ir 3 generaciones después, ¿sí? La gente no creyente lo llama karma, pero en la Biblia está escrito que cosecharás lo que siembras. Así que si yo hoy como mujer, esposa, hija, compañera, no cliente sino empresaria, vendo, si en algún rol de mi vida yo actúo mal, eso va a tener una repercusión en mis resultados, en mi vida financiera, en mi vida amorosa, en mi salud, en las cosas materiales, bueno, en cualquier cosa que yo esté construyendo. Dios puede destruir en un segundo lo que nosotros toda una vida hemos construido. Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Porque muchos padres del pasado no vieron las consecuencias detrás de sus acciones, detrás de sus malos actos. Un ejemplo de esto, si nos vamos a las grandes figuras que han hecho daño a la humanidad, como Hitler, o como los narcotraficantes latinoamericanos, no solamente los de mi país, los hijos de esas personas han vivido perseguidas. Después de que mueren los padres, han vivido perseguidas, han vivido sin felicidad, han vivido confundidas, han vivido con muchas cosas a nivel emocional que generan depresión. ¿Por qué? Porque esos padres nunca pensaron en que sus acciones no solamente generarían infelicidad a las personas que los rodeaban en ese momento, sino que generarían mucha infelicidad a las personas próximas, ¿sí? Mucho dolor. Y eso es lo malo de cuando actuamos con maldad o hacemos cosas malas, que siempre eso trae mucho más allá que un resultado de momento, pero la gente siempre se enfoca en el resultado de momento. Y esto también pasa en las cosas buenas. Por lo menos a mí me ha sorprendido que este hombre, Nayib Bukele, está generando como un antes y un después. O sea, es el primer presidente que está actuando con esa honestidad, con esa creencia, o sea, es con esa fe absoluta de yo estoy haciendo lo correcto y de verdad se esmera por hacerlo. Entonces, lo más seguro es que las próximas generaciones sean como esas personas buenas que han muerto y que ellos siguen recordando el legado que quería su padre, ¿sí? Entonces, todo lo bueno o malo que hacemos en vida genera un legado en nuestros hijos. Puede ser un legado positivo o negativo, y de ahí encontramos también muchas respuestas. Digamos, un ejemplo también les puedo decir que yo, en mi caso, yo en este país como inmigrante, bueno, he tenido mucha suerte. La gente lo llama suerte, pero en realidad no lo veo como suerte, lo veo como que mi abuela y mi mamá siempre han actuado con mucho trabajo, con mucha honestidad, con mucha dedicación, y a ellas de pronto en ese momento no se les dio el resultado que estaban esperando con sus buenas acciones, pero a mí sí se me han venido dando. O sea, de una u otra manera yo estoy pagando un karma positivo de mi familia. O sea, así lo percibo yo, ¿sí? Porque es que ustedes saben cuando algo en su vida es como un milagro, ¿sí? Es como algo de... porque a las personas les pasan cosas diferentes. Es porque cada uno carga su propia cruz. Entonces, para cortar cualquier, llámelo karma o maldición negativo en su vida, tienen que aprender a aferrarse a la palabra. Si ustedes ven, la palabra es muy congruente. O sea, para mí es muy estúpida la gente que no cree en Dios, que no cree en Jesús, porque es que hay muchas evidencias de su existencia, ¿sí? Digamos como que en las historias de la Biblia no dice como, y el apóstol Pablo imaginó como que Dios le dijo, no. O sea, en la Biblia hay historias de que Dios le habló, Jesús con los milagros. Jesús es una persona que, si ustedes se dan cuenta, en los libros de historia, en los libros de teología, en los libros de todos los libros en el mundo, de cualquier materia, dicen antes y después de Cristo, ¿sí? Y antes de que llegara Jesús, también como que había un legado de lo que yo les estaba hablando anteriormente, donde la gente repetía
Yo soy hija, ejemplo, hoy si fueran hijos los grandes de Bukele, ya la gente conoce las intenciones de Bukele. Yo no necesito hoy, o sea, para mí si un hijo de Bukele me dice yo soy hijo de Bukele, para mí yo ya lo recibo con los brazos abiertos porque yo sé las intenciones de Bukele. Entonces, para que hoy las historias de Jesús, las historias de Dios, las historias de la Biblia tengan muchísimo sentido, es porque todo eso fue real, porque hay gente que lo vivió, porque hay gente que lo vio, porque hay gente que lo sintió. Y la gente es tan tonta que no cree. O sea, es como hoy yo decir que lo de las Torres Gemelas no existió porque yo no lo vi, yo no estuve ahí de frente para verlo. O si lo de los judíos, todos los judíos que mató Hitler no existió porque yo no estuve para verlo. Hay mucha gente que vivió eso. Y si no hubiera habido mucha gente y muchas evidencias de eso, las cosas no estarían en la historia, ¿sí? Entonces para mí es muy poco racional la gente que no cree en Dios y en lo que dice la palabra. Claramente hay unas dudas, de pronto hay unos espacios, hay cosas que están sin aclarar, porque claramente la inteligencia de los seres humanos para el momento que se creó la Biblia y que se crearon todas estas experiencias, la gente no era así como nosotros, que sabemos leer, que sabemos escribir, que sabemos un montón de cosas y que pues podemos crear una evidencia en un minuto y no sé, como que ahora las cosas son más evidentes. O sea, tenemos que recordar que hoy toda la gente que tuvo una historia, una experiencia con Jesús, con la Biblia, con Dios, son personas que hicieron lo que pudieron para registrar su vivencia y hoy sigue viva y la gente no lo cree. Esta es la hora que la gente todavía, o sea, a pesar de que, imagínense que yo estaba viendo la vez pasada un video que dice que las profecías, digamos, 10 profecías que se han cumplido hasta el momento. Y en una de esas decía que el río Nilo, creo que es el río Nilo, se volvió a poner rojo, como en la época que se puso rojo por las plagas de Egipto. Y la gente, con tal de decir, eso es mentira, eso no es Dios, eso no es un mensaje de Dios, se inventan cosas a nivel natural, a nivel científico, ¿sí? O sea, como que digo, tan difícil es aceptar la existencia de Dios que tienen que inventarse. O sea, que el mar se puso rojo, no por un mensaje de Dios, sino porque era natural que se pusiera rojo por las flores rojas y por un cuento así que tú dices como, ¿esto es en serio? O sea, para mí es muy incoherente que la gente tenga que inventar historias para sustituir las cosas que dice Dios en la palabra. Y se los digo porque yo, Juliet, yo ya he tenido la oportunidad de vivir mi vida siendo incrédula, o sea, sin Dios, y mi vida, que ahora estoy viviendo la vida como en esa credulidad y en ese amor con Dios. Y se los juro que mi vida nunca había tenido tanto sentido, ni tanta elocuencia, ni tantos mensajes. Hoy los sueños que yo tengo, para mí, bueno, hay mucha gente que no cree, pero pues realmente hay muchos, bueno, mis sueños se cumplen, como que entiendo el mensaje de Dios. Bueno, pasan muchas cosas de estar yo estudiando. Inclusive yo me he sanado de dolores y de enfermedades y, o sea, como que para mí Dios es algo muy real, ¿sí? Me encantaría, como los seres humanos no creen hasta que uno les muestra así literalmente como, mira, esto es un lapicero, ¿sí? Si lo ven, y si uno les muestra, dicen que sí, si uno no los muestra, dicen que no. Y ese es el error, porque el mundo espiritual sí existe. Por eso hay gente que cree y no cree en los fantasmas, porque hay gente que sí los ha visto y hay gente que no los ha visto. Por eso hay gente que cree y no cree en la brujería, porque hay gente que sí la ha vivido y hay gente que no la ha vivido. Y creo que todo este tema espiritual, hay una parte de la Biblia que dice que es como creer en las cosas espirituales, es como tener fe. Tener fe es la convicción de algo que no se ve. Entonces yo y Juliet estoy trabajando por una empresa que tengo en la cabeza, por un sueño. Yo no sé si va a llegar a ese fin, o sea, si voy a llegar a ese fin o no, pero yo todos los días trabajo por esa visión, por eso que tengo en la cabeza, y solo está en mi cabeza, no está en la cabeza de otra persona. Entonces esa fe es, yo todavía no tengo esa empresa física ni todos esos sueños grandes, pero yo trabajo por eso. Pero si yo no tuviera esa fe de lo que no se ve, pues no estaría haciendo nada, no estaría construyendo nada. Entonces, para Dios, para Jesús y para todo el mensaje de la Biblia es muy importante que nosotros como seres humanos tengamos fe de lo que no se ve. Y cuando ustedes empiezan a vivir la vida entendiendo lo que no se ve, no solamente lo que ven literalmente, su vida mejora y se transforma increíblemente.
Entonces los invito a que lean un poco la Biblia, que entiendan un poco la Biblia, que la sepan interpretar solamente con esa dedicación.